Y sí, como decíamos, en lo que sucede entre Ecuador y Argentina ha otra vez escalado. Está Gabriel Fuchs, que era el embajador en Ecuador, ya está aquí en nuestro país, acusado de haber sido el carcelero de María de los Ángeles Duarte y de haber liberado la zona, sobre todo. Lo mandaron de vuelta. Una escalada de crisis diplomática que yo creo es un poquito exagerada. Es justo lo que le dijo Alberto Fernández al presidente Guillermo Lasso en una carta. Y para hablar de esto, estamos nada más y nada menos que con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Hola Oscar, Pato y Lu te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pato, hola Lu, ¿me escuchan ahora? ¡Sí! ¡Hola Oscar! Hola Oscar, perdón, va a ser muy poco serio esto, que ya sabemos que ahora sos embajador. Perdón, no puedo, perdón. No lo podemos evitar, Oscar, no lo podemos evitar. Es muy lindo volver a verlos. Nos veíamos casi todos los días de alguna manera u otra cuando estábamos en Avellaneda. Así que lo felicito por el desarrollo que ha tenido tanto la radio como el programa. Te felicito, Lu, que hayas escalado, digamos, de Intratables Radio a una cosa más de política internacional. Así que bueno, no, es tremendo. Suerte en ese destino. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Como decía Pato en la introducción, si no fuera tan trágico las consecuencias de esta medida y el accionar de Ecuador, uno lo tomaría, digamos, para la chacota, diríamos, como claro. A la chacota, ¿no? Pensar que yo a 2.500 kilómetros de distancia, sin que nadie se entere acá, y solo con un teléfono, pueda extraer de un país que no es limítrofe encima con Venezuela, está Colombia de por medio, Colombia es bastante grande, y pueda depositarla acá en la embajada sin colaboración de nadie. Es realmente, en un momento les confieso, tengo la tentación de decir, ay, pucha, si yo tuviera ese poder, ¿no? Pero bueno, claro, efectivamente es una barbaridad, es una responsabilidad, es una falta de profesionalismo, es una intención de ocultar la responsabilidad que tuvo el gobierno ecuatoriano. A ver, repasemos. La exministra Duarte pidió refugio político, pidió asilo político, producto que ella está en una causa. El propio relator de las Naciones Unidas dice que tiene serias deficiencias en su preparación. Sí. En esa misma causa está, digamos, condenado Rafael Correa, que sí se le entregó asilo en Bélgica. Bélgica, que está claro que el reino de Bélgica no es sospechado de tener relaciones con el chavismo, sí se lo otorgó a Rafael Correa, y la Argentina, haciendo uso absolutamente de la capacidad que tiene, de acuerdo a lo que dice la Convención de Ginebra del año 54, le dio asilo político. En general, el asilo político se complementa con el salvoconducto que tiene que entregar el país. Sí. ¿Por qué no lo entregó Ecuador? Ese fue un poco la raíz de todos los problemas. Una vez que se le entregue el asilo, hay que conceder el salvoconducto para que pueda transitar hasta llegar a un lugar que pueda viajar al país que le dio asilo, y la condición del asilo lo determina el país, digamos, oferente, el país que acepta, digamos, ese asilo, ¿no? Si uno le tuviera que preguntar a cada gobierno si está de acuerdo en que uno es un perseguido político, sería un poco paradójico, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces, claro, como bien dice nuestro presidente, como bien dice el ex embajador Fuchs, ella está asilada en la embajada, está prisionera. Claro. Entonces, puede salir cuando quiere la embajada, obviamente, de más está decirlo, y el rol del embajador, que tiene una cantidad de ocupaciones, no es controlar ni verificar, ni siquiera tiene que ser informado si ella abandona la embajada, porque ella está asilada para que no pueda ingresar a buscarla a la embajada, no para que ella pueda salir. Entonces acá lo que se trata de disimular es una responsabilidad muy grande que se les escapó de la embajada, se les escapó del país. Es decir, ¿cómo hizo el embajador Fuchs, en este caso mi persona, para que pase los puestos de migraciones si no hay una deficiencia muy grande en las autoridades ecuatorianas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sale de un país, sobre todo una persona tan buscada, ¿no? Digamos, claro. Se hace pero bueno, claro, se hizo esta barbaridad de echar al embajador, eso obligó a la reciprocidad, que es separar al embajador ecuatoriano en Argentina, y así estamos, ¿no? Así estamos por un presidente que es un irresponsable. Él al comienzo dice que es muy posible que yo haya hecho lo que no hice, evidentemente, porque yo presido ideal
Sí. Ustedes conocen lo que es ese Instituto de Estudios de América Latina de la CTA, que tiene sede en Piedras 1065 en Capital, ¿no? Sí. Y él confunde, el canciller Holguín, confunde con otro instituto, que funciona en México y es un instituto vinculado al correísmo. Entonces tuvo que decirle que por favor, lo dije en un tweet, si me va a acusar de algo, por lo menos que lea Wikipedia. Claro, A ver, Wikipedia. a veces ni cómo se llama el instituto que yo dirijo. Él dice que yo dirijo un instituto que está lleno de refugiados correístas en México. Era otro instituto. Por lo menos que Alfaro, era otro googleen. instituto. Claro, es Entonces, ponerlo en Google. Claro, por lo menos googleame. Digo, si te vas a hacer una acusación tan grave como que yo fui cómplice, ni más ni menos, de extraer de un país que encima no es limítrofe de Venezuela, que no es mi país, por lo menos googleame. Fíjate, digamos, mi nombre completo, dónde queda el instituto que vos acusás que es un refugio. Bueno, todo esto, les digo, Pato y Lu, que si no fuera trágico, porque finalmente, ¿qué pasa con los 150.000 ecuatorianos que están en Argentina? Claro. Que fueron a estudiar, que estudian en nuestras universidades públicas y que, digamos, se curan en nuestros hospitales públicos, ¿no? Digamos, y por el error, por tapar burdamente un error, que es que se le fue a ellos, Claro. ¿no? Esta gente queda sin representación. Entonces, bueno, así estamos, ¿no? En América Latina, donde la derecha es muy acosadora de los gobiernos populares y después es muy acostumbrada a hacer cualquier cosa sin el control de gran parte de los medios que deben hacerlo. Ayer se aprobó el inicio de un juicio político a Lasso. Sí. Lasso acaba de perder catastróficamente las elecciones de todas las alcaldías que se ponían en discusión y los estados no ganó ninguno. Entonces, bueno, tal vez él quiera disimular ese mal momento que está atravesando, echándonos la culpa a Fuchs, a mí y al gobierno argentino. Pero hubo muy buena la respuesta de Alberto Fernández explicando lo obvio. A veces cuesta explicar lo obvio, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, Sí. estamos de mal que tenemos que argumentar lo obvio. Sí. De lo obvio, la responsabilidad de ellos. Claro, es su policía además. ¿Cuántos puestos policiales? Me imagino que además, sabiendo que estaba ahí, la embajada debería estar rodeada además, no solo de policías, de servicio, etcétera. Claramente hay algo que falló en ellos, pero también, Oscar, es eso que vos decís, ¿no? Le sirve para patear la pelota para afuera, de repente generar un conflicto internacional de una magnitud ridícula, cuando él tiene sus propios problemas internos, que no son pocos, no son pocos. Él, ¿cómo podemos explicarle quizá a la gente que no está tan en tema quién es Lasso? Porque es una persona muy particular. Hay un paralelismo entre él y ciertos candidatos que ha tenido la derecha en muchos países, incluso que han llegado a ser presidentes, como, bueno, acá fue Mauricio Macri, ¿no? Es un multimillonario dueño del Banco de Guayaquil. Él está muy comprometido con toda la investigación de las cuentas offshore. Sí. Es como Macri, ¿no? Claro. Digamos, muy similar. Una política privatizadora, escándalos frecuentes, cuentas offshore, despreocupación por el pueblo. Bueno, que ha sido eso castigado en las últimas elecciones, insisto, ¿no? Y ahora se comienza una investigación con mucho argumento para hacerle juicio político. Vos decías lo de la policía, es medio tragicómico. El patrullero que tenía en la puerta no le andaba la batería y cada vez que había que correr para que salga un auto tenían que ser empujados por los policías que estaban adentro y los ayudantes de la embajada, ¿no? Por supuesto que la embajada tenía guardia ecuatoriana, Claro. policía privada ecuatoriana, y además de transitar Quito hasta llegar a algún lugar, volvemos al tema del paso por migraciones, ¿no? Claro. Pero Lasso es eso, insisto, su canciller, la verdad que un ignorante, y él muy preocupado en sacarse de encima de sus responsabilidades. Ayer, bueno, se enojó porque el expresidente Correa estaba con Alberto le respondió duramente, ¿no? Ese es Lasso, esos son los personajes que a veces aparecen como soluciones mágicas que atiende una parte de la población, que efectivamente no está conforme con lo que le ofrece el movimiento popular, hay que asumir también como movimiento popular esa responsabilidad, pero luego están las consecuencias, ¿no? Es decir, uno vota a quien le parece
y después tiene que sufrir las consecuencias. Eso es lo que le está pasando al pueblo ecuatoriano, que ahora rápidamente está juntando la mira, me parece, Sí. y ha votado a muchísimos candidatos que no tienen nada que ver con Lazo. Claro. Oscar, mencionabas, ¿no? A estos personajes de derecha que van apareciendo. Hemos tenido ya experiencia, por más de que siguen surgiendo candidatos incluso cada vez más de extrema derecha, como por ejemplo Milei aquí en la Argentina o tantos otros. Lo cierto es que sus gobiernos, sus gestiones, en este último lapso han sido realmente experiencias fallidas, ¿no? ¿En qué contexto se encuentra el continente, América Latina me refiero, con estos crecimientos de la derecha, pero a la vez con el retorno de, por ejemplo, figuras como Lula al escenario, figuras que no son nuevos, son gente que viene a cambiar el escenario nuevamente? ¿En qué contexto se encuentra el continente? Estamos en un momento donde se triunfan las propuestas antineoliberales. Disímiles, estos no son los 2000 donde había una homogeneidad ideológica. Claro. De Lula, Néstor, Correa, Lugo, Evo, es otra cosa, son diferentes las expresiones, pero lo que sí es que se están imponiendo gobiernos no neoliberales, antineoliberales, y por supuesto eso recibe, en un contexto internacional muy complejo, mucha agresión del lawfare, esto que se está exponiendo claramente en el centro, digamos, cultural Kirchner, ¿no? Se encuentra en ese momento, los pueblos, digamos, están rechazando las políticas neoliberales, no están encontrando, hay que decirlo también, en los movimientos populares respuestas adecuadas, pero en las elecciones se producen estos logros del progresismo, para llamarlo de una manera genérica, digamos, de ser poco precisos. Y por otro lado, sí, un avance en la integración, ¿no? Alberto dijo ayer que Argentina vuelve a la UNASUR. En la reunión que tuve con Celso Amorín me ratificó la vocación de Brasil de volver a la UNASUR. El Mercosur está considerando el reingreso de Venezuela y el ingreso de Bolivia. La CELAC tiene un dinamismo interesante ahora con el Caribe, ayudado por México y por todos nosotros. Es decir, me parece que es un momento de fuerte integración, ¿no? Y es lo que siempre decimos, bueno, es un polo en un mundo multipolar. ¿Qué será de nuestros países si en este momento, en este mundo tan convulsionado, acudimos a ese concierto internacional solitos mi alma, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Sí. Entonces me parece que es un momento interesante, es un momento donde el neoliberalismo no tiene, digamos, gobiernos virtuosos que expresar, y el movimiento popular entonces sí le corresponderá, bueno, poner horizontes de época más que ilusionen más, ¿no? Y sí lo que avanza es la integración. Eso es mi mirada, sí, rápida sobre lo que sucede en el continente. Bien. Por ejemplo, el grupo de Puebla ayer reuniéndose con tanta figura, porque de verdad era como la Liga de la Justicia de la Patria Grande. Estaba Correa, estaba Evo, estaba el Pepe, estaba, bueno, Cristina. Vos que has sido parte de todo ese comienzo, vos que has estado en el no al ALCA, allí adelante, en primera línea, después tuviste que pasar un momento donde ganaban de repente gobiernos de derecha contra los que tanto habías luchado. ¿Cómo ves de repente esto? ¿Cómo ves de repente que todos estos próceres, porque van a quedar en la historia, se vuelvan a juntar, por ejemplo, en un organismo como el Grupo de Puebla? Ilusionante, ¿no? Para mí es una pelea. Yo siempre he conseguido la vida, ustedes lo saben. La historia de América Latina es la historia de sus pueblos luchando por la liberación. Sí. Con momentos de logros, con momentos de derrotas, con momentos de dudas. Entonces, es así, es una constante. Y lo interesante es comprender cada momento, ¿no? Digamos, que es diferente al otro. No podemos vivir de nostalgia. Lo interesante de lo de ayer, también le sumo a Rodríguez Zapatero, que es una expresión de un gobierno de España que, por lo menos en alianza con la izquierda, el socialismo está tratando de aportar una alternativa diferente al populismo de derecha, extrema derecha que avanza en Italia, Francia y demás. Muy ilusorio. Lo interesante es que estos no hablan del pasado. Estaba Pepe Mujica, se habla del presente. Si lo que se discute acá no es lo lindo que fue aquello, claro, sino qué debemos hacer ahora para digamos, responder a las necesidades populares, ¿no? Claro. No son recuerdos nostálgicos, encuentros de los compañeros de la secundaria que se encuentran 10 años después que se egresaron, claro, para ver
no es la vida, ¿no? No. Estos son encuentros de dirigentes políticos que están viendo cómo mañana mismo y cómo en las próximas elecciones hacemos lo mejor posible. Bueno, hacemos diferencias, pero yo lo veo así, lo veo como una constante. Yo soy integrante del Grupo Puebla. Sí. Estuve acá en Colombia. Bueno, mi responsabilidad ahora como embajador me impide estar allá, pero yo lo veo con entusiasmo y lo veo con eso, ¿no? Es decir, esto es una lucha constante, hay que tomarla como tal, no hay que ni excitarse ni deprimirse, hay que ver que la lucha es una continuidad y que nosotros en cada batalla tenemos que ser inteligentes como la damos. Desde ahí me paro yo. Bien, Oscar, como siempre, Oscar. Oscar, se nos demoró por problemas técnicos, sé que tu agenda está cargadísima, no te quiero sacar mucho más tiempo, me gustaría comprometerte, ya que estamos al aire, en algún día hablar sobre la situación de Venezuela, porque durante este tiempo, desde que vos estás ahí también, lo habrás vivido en persona, ha habido una transformación tremenda en Venezuela, en materia económica, política, y me encantaría poder hablarlo en profundidad. Sé que tenés que seguir con tu agenda cargadísima de embajador, pero te voy a hacer solo una pregunta sobre Venezuela. ¿Qué es lo que más te gustó desde que vivís ahí en materia culinaria? Todo lo que tiene que ver con los mariscos. Te podría decir el tequeño, que es una cosa que no se conoce ahora menos, sí. Pero todo lo que tiene que ver con los mariscos. Y también culinaria podríamos agregarle la bebida, no se siente en ese terreno, el ron. Es bueno, ¿no? Es bueno, sí, yo he tomado ron como he tomado un poco de todo, ¿no? Claro. Pero ahora, bueno, tengo la oportunidad de gustarme de los mejores rones del mundo. Así que, y te tomo el compromiso, sí, me encantaría, podemos hacer la semana que viene, si les parece, un diálogo sobre cómo está Venezuela. Me encantaría porque es un fenómeno muy interesante. Oscar, te dejamos ir, debes estar detrás, deben estar todos tus secretarios, etcétera, diciéndote cortala, dale, cortala. Perdón, Oscar, te mandamos un abrazo enorme, te extrañamos y hablamos la semana que viene. Un saludo a todos los cítricos, como siempre. Abrazo grande. Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, que se tomaba un ratito para conversar con nosotros. Me quedé con ganas de hacerle 1000 preguntas sobre Venezuela, que de verdad, desde las culturales hasta las políticas y sobre todo las económicas son las que más me interesan porque ha habido una transformación tremenda. En fin, notón que tuvimos ya. Bueno. Yo lo veía como miraba para arriba, seguro que tenía todo. Yo también, sí. Como, y veía abajo el celular y yo decía, lo están volviendo loco. El cerebro. Lo están volviendo loco. Así que nada, re bien, Oscar. Sí, qué grande, hacía mucho que no lo veíamos además. Ay, tipo, viste, cuando ves a alguien es como... Sí, que hacía mucho que no lo veías. Para nosotros es parte de es de nuestra familia.